Con las modificaciones del Senado a la moción relativa a los requisitos para obtener la carta de nacionalización, comenzó el trabajo en sala el miércoles 23 de diciembre. Después prosiguió el debate en torno a la iniciativa en materia de sitios eriazos y en tercer lugar se dio paso a la moción que declara inembargables las viviendas sociales. Iniciando la orden del día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el texto refundido en las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros en los requisitos para obtener la carta de nacionalización. Se ofrece la palabra en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado del Norte Grande, diputado Felipe Ward. Diputado Ward, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo para hacer algunos breves comentarios respecto a esta iniciativa que votamos en tercer trámite. Hoy día nos corresponde votar las modificaciones del Senado y recordar que esta es una iniciativa, que es un proyecto que se origina en una moción del diputado Piloski. Se votó en general y en particular, presidenta, hace prácticamente un año y es por eso que está en condiciones, con las modificaciones que presenta el Senado, de ser votado el día de hoy. Básicamente son tres las cosas que propone este proyecto. Primero, la rebaja de 21 a 18 años en la edad para optar a la nacionalidad chilena cuando el padre o madre ya la hubiere obtenido. En segundo lugar, presidente, este proyecto también trata originalmente respecto a una norma especial de nacionalización para mayores de 14 años y menores de 18 años, hijos de padres extranjeros. Y en tercer lugar, establece asimismo una norma especial de nacionalización para los refugiados menores de edad. Lo que ha hecho el Senado, presidente, es acoger en términos generales la propuesta que se ha hecho por parte de la Cámara de Diputados y ha modificado en algunas cosas que paso a describir a continuación el proyecto. En el artículo segundo del Decreto Supremo 5.142, que exige a los extranjeros para solicitar la nacionalización la residencia continuada en el territorio de la República, el proyecto de ley suprime la palabra continuada y reduce la edad necesaria para postular a la nacionalización. Hubo un debate en la sala en el Senado respecto a este punto y finalmente se introduce una nueva indicación para eliminar el inciso tercero del Decreto Supremo 5.142 ya referido. Para dar un ejemplo respecto a ese debate, presidente, el senador Coloma explicó que dicha enmienda es iniciativa exclusiva del Gobierno al eliminar cierta facultad del Ministerio del Interior. El senador sugirió que el proyecto pase a tercer trámite constitucional a nuestra Cámara y que el Gobierno patrocine la modificación. Dicha sugerencia, presidente, fue aprobada unánimemente en el Senado y se envía un oficio a la Presidenta de la República para pedir a continuación su patrocinio, lo que se obtiene con el objeto de que en el tercer trámite constitucional se haga efectiva la solicitud. Tal como señalaba al principio de la intervención, presidente, esta es una iniciativa que fue presentada por el diputado Piloski, fue ingresada a la Corporación el 22 de julio del 2014 y aprobada en general y en particular el 9 de diciembre del 2014. Presidente, la sugerencia es votar a favor de este proyecto, así lo vamos a hacer en nuestra bancada y esperamos que podamos tener un debate preciso en relación a que esto ha sido aprobado unánimemente en el Senado. Muchas gracias. Diputados, gracias, diputado Ward. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas que quieran hablar sobre este proyecto. No, cerrado el debate. Cerrado el debate. Pasamos al proyecto que está en segundo lugar de la tabla. Pasamos al proyecto que está en segundo lugar de la tabla. Corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de cierre de sitios eriazos. Se hace presente que el informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales se rindió en la sesión 106 del 16 de diciembre del presente año. Ofrezco la palabra al diputado René Manuel García, que estaba inscrito con anterioridad. Presidenta, este proyecto lo habíamos visto en las sesiones pasadas, solamente volver a la comisión por una indicación, si no me equivoco, fui informante. Este proyecto creo que es un buen proyecto, los sitios de erazo hoy día hay que cerrarlos porque resulta que ahí hay focos de delincuencia, hay malas costumbres, qué sé yo. Y esto, los dueños, y esta hay una ley que también, a anterioridad a esta ley, hay una ley que tienen que cerrarse los sitios de erazo, ojalá ahora se cumpla. O sea, no hay mucho que decir, lo que queremos es que esto sea ley lo más pronto posible para que la ciudad vaya tomando nuestro entorno y estos sitios que solamente traen malas costumbres puedan ir desapareciendo poco a poco a la entrada del público
que lo ocupa para otras cosas, para tomar, para drogarse, para hacer qué sé yo, cualquier tontera. Por eso que la comisión lo votamos por la unanimidad, así que recomendamos a la sala que lo apruebe. Tan simple como eso, para no adelantar más, porque es un proyecto que no podemos estar hablando toda la tarde o toda la mañana de esto, sabiendo que todos vamos a decir lo mismo, no hay más que agregar. Cerrar un sitio de Eriazo, ¿qué más podríamos decir? Es un buen proyecto y recomendamos aprobarlo. Gracias, señor presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. Sí, señora presidenta. Tal como dice el colega René Manuel García, las malas costumbres a veces tienen su término. Y aquí, con un cierre, tendría el término. Qué curioso. Bueno, pero los colegas que son autores de esta moción lo hicieron pensando bien. Y al día de hoy nuestra legislación castiga a esos propietarios de sitios heráceos y abandonados que se encontraban desatendidos en el radio urbano. Recordaremos que fue bastante polémico y bastante discutido el tema de la ley anterior y que dio realmente una disposición allá en el año 2005, que fue bastante efectiva y en la mayoría de los lugares estos propietarios se vieron en la necesidad de colocar cierres a fin de evitar las sanciones pertinentes que esa ley del 2005 nos daba a conocer. Pero, también hay mucho que decir, como lo señalan los autores. Muchos de estos sitios cerrados han servido para que al interior de ellos se introduzcan elementos indeseables. Y lo comentaba el informante del proyecto, el diputado García. Y pueden provocar problemas de seguridad, y de hecho los están provocando. Que hablar de la salubridad y otras actividades que pueden resultar dañinas para la comunidad. Todo ello, ¿por qué? Porque ellos, en estos cierros que dan a bienes nacionales de uso público, las plazas, por ejemplo, que están en algunos lugares de los pueblos menores, más pequeños, ¿no? Estos sitios incluso están en las plazas públicas y las grandes avenidas, ¿por qué no? Y estos son cercos cerrados que producen y provocan justamente lo que se está comentando, los males usos para estos sitios eriazos. Como dice el diputado que me antecedió, se producen las malas costumbres. Bueno, pero al interior de ellos, la ocurrencia de estos hechos molestos no deben ser parte de la convivencia urbana. Y por lo tanto, aquí lo que considera este proyecto, que es una medida adecuada porque sucede en todas las ciudades y lugares de Chile y los diagnósticos de este proyecto son bien fundamentados. Por ello hay que apoyarlo y por supuesto voto favorable. Y con ello creo que habiendo cercos visibles, indudablemente que tiene otro carisma aquel sitio Eriazo, que hoy día sí paga una contribución interesante para el Estado y también de castigo para quien usufructaba de ese sitio en su minuto. Una buena idea, fácil despacho y hay que apoyarla. He dicho, señora presidenta. Si quiere puedo seguir con mi comentario, señora presidenta. He dicho. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto León. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, en cada uno de nuestros distritos nosotros vemos habitualmente sitios de eriazo y yo estoy seguro que si todos nuestros colegas tuvieran la oportunidad de contar la experiencia, siempre la experiencia es la misma. Sitios de eriazo que complican a los vecinos, que son verdaderos microbasurales, que de tiempo en tiempo incluso se produce toma de algunos de los terrenos. Hay que recordar nomás lo que pasó en el incendio de Valparaíso, donde se descubrieron que una cantidad de estos sitios en definitiva habían sido ocupados por necesidad, pero ilegalmente.
Entonces yo creo que es lógico, es natural que como sociedad tomemos las medidas para evitar que aquello suceda. Y la manera de hacerlo es ampliarle facultades a los municipios, que los municipios tengan la posibilidad que con cargo al propietario se puedan hacer los cierres, ya sean cierres vivos, cierres transparentes, pero que la ciudad esté más ordenada. Yo creo que eso es algo que nos piden a todos. Y es por eso que esta iniciativa, que es moción parlamentaria, tuvo prácticamente el acuerdo unánime en la Comisión de Vivienda. Y yo espero, Presidenta, que hoy día la sala también pueda unánimemente aprobarla, porque estamos abordando los temas que le interesan a la gente, que le interesan en los distintos sectores. Estamos abordando temas que de verdad pueden pasar muy desapercibidos respecto de mucha gente, pero la gente que vive cerca, que son vecinos, por Dios que lo pasan mal. Y yo creo que nosotros tenemos que dar una señal como Cámara de Diputados que aquellos son aquellos propietarios que entienden que es más cómodo tener un terreno porque para ellos no es problema, asuman y entiendan que tenemos que legislar para evitar que eso vuelva a suceder. Es por eso, Presidenta, que no vamos a votar a favor de este proyecto y esperamos que la Cámara lo apruebe, ojalá unánimemente. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado León. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, Presidenta. El objetivo del proyecto, cuyo autor, junto con otros parlamentarios, he sido, es de promover la vigilancia natural, estableciendo la posibilidad de ver y ser visto en un sitio que se encuentra en condición de eriazo dentro de un área urbana. Lo anterior lo consideramos esencial para crear o mantener espacios de seguridad, ya que la alta visibilidad de un lugar aumenta el control ciudadano. En efecto, lo que buscamos es que los propios ciudadanos, al tener un sitio eriazo en su barrio, tengan la posibilidad de ejercer un control ciudadano sabiendo lo que ocurre en ese sitio. Al existir un cierre transparente, es decir, una reja hacia la cual se pueda visibilizar lo que ocurre al interior del terreno, los ciudadanos podrán advertir oportunamente si allí se comete o se está cometiendo algún delito que deban denunciar. Además, no solamente ejerce un mayor control ciudadano, sino que al mismo tiempo evita y previene que esos terrenos sean usados para cometer delitos. Quisiera recordar que en el marco de la segunda Cumbre Regional de Seguridad organizada por la Intendencia Metropolitana, la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, la señora Catalina Mers, dijo que desde el año 2010 en adelante la percepción de un nivel de alta delincuencia en las comunas del país creció en más de un 55%, lo que afecta obviamente la calidad de vida de los chilenos. Y en relación a las causas y efectos de la inseguridad, explicó que los elementos determinantes de esta alza en los índices de seguridad y temor está dado por algunos componentes reales, como por ejemplo el ser víctima de un delito, sobre todo aquellos contra la propiedad, la presencia de falta de incivilidad en su comuna o barrio, grafitis, consumo de alcohol, sitios eriazos, comercio ambulante, que son lugares donde habitualmente se cometen delitos. Por lo tanto, Presidente, creo que esta moción es muy necesaria, sobre todo para la vida en los distintos barrios de nuestro país, en que los dueños de sitios eriazos ya no solo tengan que pagar una doble tasa por efecto de mantenerlo en condición de eriazo, sino que tengan además que preocuparse de construir un cierre transparente para que todo el mundo pueda ver lo que está ocurriendo al interior de él,
y en el proyecto que acabamos de aprobar también tengan que iluminarlo para producir el mismo efecto de seguridad. La bancada, y así como lo han anunciado otros diputados de otras bancadas, mayoritariamente, por no decir por unanimidad, aprobaron este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra Bernardo Berger. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, me parece excelente esta moción, ya que en los últimos meses han aumentado en forma considerable las tomas ilegales de terrenos, sobre todo en las comunas rurales, con la consecuente incomodidad y gastos para los respectivos municipios. Esto porque en la práctica la existencia de sitios eriazos o propiedades abandonadas da lugar, en muchos casos, a situaciones de toma de estos terrenos por no contar con cierres perimetrales, lo que genera el establecimiento de poblaciones en condiciones precarias, sin cumplimiento de las normas de urbanización, sin presencia de servicios básicos y en situación de riesgo ante posibles emergencias, tal como ha ocurrido a propósito de los incendios en los cerros de Valparaíso. Además de estas situaciones de precariedad y riesgo ante desastres naturales, la falta de cierre de estos sectores puede ocasionar el establecimiento de focos delictuales que ponen en peligro la seguridad de los vecinos, como está más que comprobado en el historial policial de nuestras comunas. Por otro lado, señora Presidente, con esta moción estaríamos poniendo en sintonía la legislación atingente como la son la ordenanza y la ley de rentas municipales y la ley general de urbanismo y construcción, pues estas normas tienen por objeto resguardar las condiciones de seguridad, de higiene o bien de mantención de aquellas propiedades que se encuentran en situación de abandono y establecer un cargo económico más adecuado hacia quien, teniendo la obligación de mantener estos sitios cerrados, no lo hicieren. Subir las actuales multas de 5 unidades tributarias mensuales a otra cualquiera que no exceda de las 100 unidades tributarias mensuales me parece también una muy buena medida de motivación para que de esta forma los propietarios que se vean obligados a cumplir con la disposición vigente. Por tanto, señora Presidente, la bancada de Renovación Nacional apoyará este proyecto en todo su contexto. Muchas gracias. Gracias. Joaquín Tuma. Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma. Gracias, presidenta. En Chile el derecho de propiedad no solamente le otorga al propietario los derechos sobre un bien raíz, sino que también ciertos deberes. Y nosotros hemos visto en el último tiempo que existen muchas propiedades en Chile, como el derecho de agua, que son como el perro hortelano. Tienen los derechos, no los usan y tampoco los dejan usar. Pero en materia de derecho de propiedad urbana, vemos cómo se deterioran las poblaciones, las ciudades, cuando los propietarios no atienden su propiedad. Y este es el caso de situaciones en que hay propiedades abandonadas por mucho tiempo y se entiende por propiedad abandonada, de acuerdo al artículo 58 de la ley 20.033, se entenderá por propiedad abandonada el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protección adecuada, aseo, mantención o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente al entorno inmediato. De acuerdo a la ley, es a los municipios a quienes les corresponde declarar una propiedad como abandonada mediante decreto alcaldicio, el cual debe ser notificado al propietario a fin de que ejerza un recurso de reclamación en caso de optar a ello. Y una vez que la propiedad ha sido declarada como abandonada, los municipios respectivos podrán intervenir en ella con fines de cierre, higiene y mantención, lo que será a cargo del propietario. La verdad es que esto es una mera declaración. Los municipios en general no hacen lo que tienen que hacer con respecto a estas propiedades. Por eso que este artículo, esta ley que estamos hoy día votando y que la vamos a votar, espero, unánimemente, viene a resolver un tema de aplicar mayores multas y resolver un problema que en la práctica existen estos sitios de heredazo o propiedad abandonada, en muchos casos en situación de toma de terreno, por no contar con cierres perimetrales, lo que se genera el establecimiento de poblaciones en condiciones precarias, sin el cumplimiento de normas de urbanización, sin la presencia de servicios básicos y en situación de riesgo ante posibles emergencias. Además, la falta de cercas, cierres y muros perimetrales en estos terrenos ariazos provoca el establecimiento de focos delictuales
que ponen en peligro la seguridad de los vecinos. Jurídicamente, entonces, tenemos que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en concordancia con la Ley General y la Ley de Rentas Municipales, señalan en sus respectivos artículos que los sitios de eriazo y propiedades abandonadas ubicadas en áreas urbanas deben tener cierros levantados en su frente hacia el espacio público. ¿Qué señala el proyecto de ley? Se modifica el artículo 81 del decreto con fuerza de ley número 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el siguiente sentido. Se agrega la frase: ordenar la construcción de cierros exteriores transparentes en los sitios de eriazo o propiedades abandonadas ubicadas en áreas urbanas, en el costado que enfrenta a un bien nacional de uso público. Se reemplaza el inciso final del artículo 81 por el siguiente: en el ejercicio de estas facultades, la municipalidad podrá apercibir a los propietarios con la aplicación de una multa, la que no podrá ser superior a 100 unidades tributarias mensuales. Si no cumplieran con lo ordenado, lo que determinará conforme a lo establecido, se determinará conforme a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la presente ley. ¿Cuáles son los argumentos que creemos importantes señalar? Que este proyecto va a obligar a los dueños de terrenos de eriazo a levantar cercos transparentes bajo el apercibimiento de gravosas multas. Cuando una persona compra terreno y lo deja abandonado, se crean nidos de drogadicción y delincuencia en dicha área, sin que los pobladores del sector puedan hacer nada más que mirar cómo se deteriora su calidad de vida. Es saludable proteger el derecho a propiedad, pero no al punto de permitir que los terrenos de eriazo permanezcan así por años, empeorando los barrios y los diversos sectores aledaños a ellos, y trayendo consigo no solo una pérdida de seguridad y de calidad de vida a los habitantes, sino también una pérdida de valor de las propiedades contiguas o perimetrales. Debe existir una ley como esta que persiga imponer obligaciones reales de cerramiento y sanciones pecuniarias para el dueño de sitios de eriazo permanentemente desatendidos, para lo que así el daño a terceros que se produce con este abandono de los terrenos no sea gratis para los propietarios de estas estaciones abandonadas. Por eso, Presidenta, vamos a votar a favor. Yo creo que toda la Cámara está disponible para hacer un voto unánime de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Tuma. Tiene la palabra el diputado Felipe Ward. Muchas gracias, Presidenta. Simplemente para felicitar a los autores de esta iniciativa, especialmente al diputado Osvaldo Urrutia. Nosotros y todos los parlamentarios que estamos presentes en esta corporación tenemos permanente contacto con juntas de vecinos. Y lo que nos piden las juntas de vecinos son proyectos de ley justamente que van en esta línea. Soluciones concretas a problemas que ellos viven todos los días. Lamentablemente, los sitios de eriazo son un foco de eventual delincuencia, son un verdadero refugio para muchos delincuentes. Y es por eso que todas las medidas que apunten a solucionar estas situaciones y a entregarle mayor transparencia y mayor cuidado de parte de las autoridades correspondientes a estos lugares, naturalmente, que apuntan a beneficiar la calidad de vida de quienes están representados por nosotros. En este caso en particular, quienes se acercan a conversar en nuestras oficinas distritales y a plantear este tipo de problemas como son las juntas de vecinos. Lo que hace este proyecto, Presidenta, es aplicar la teoría de los incentivos, es decir, alinear comportamientos individuales con el objetivo, en este caso, del país o la corporación, cuál es el de poder beneficiar la calidad de vida de los vecinos y aumentar los niveles de seguridad. Por eso, la bancada de la UDI, tal como lo señalaba recién el diputado Osvaldo Urrutia, uno de los autores por lo demás de esta iniciativa, va a votar a favor de este proyecto y espero que nosotros seamos capaces en nuestros distritos de darle la difusión adecuada y también la aplicación práctica concreta, de forma de entregarle una solución que puede ser un granito de arena, pero contribuye en la dirección correcta a mejorar la seguridad ciudadana y la sensación de seguridad ciudadana y hacerle la vida más difícil a los delincuentes. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Matías Walker. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Ministro de Energía, Máximo Pacheco, además que nos acompaña en esta sesión y que además está muy interesado en este proyecto. Yo quiero destacar que este proyecto de ley fue presentado por el diputado Jaime Pilowski y el diputado Roberto León, que son ambos miembros de la Comisión de Vivienda. Y como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, yo quería destacar y apoyar esta iniciativa porque, de todas maneras, y lo vemos en la última encuesta de victimización de la Fundación Paz Ciudadana y ADIMAR, muchas veces la existencia de sitios de eriazo dice relación con focos de delincuencia, de consumo de drogas, incluso con prostitución infantil
y otro tipo de delitos que finalmente terminan incidiendo en focos delictuales. Y también el hecho de que estos sitios de eriazo estén descuidados y no tengan los cierres debidos es también un foco de daño ambiental permanente, porque provoca también la existencia de basureros clandestinos. Me tocó, por ejemplo, en la comuna de Ovalle, este año, en la población Media Hacienda, que los vecinos me denunciaron la existencia de un basurero ilegal, un foco de contaminación que estaba en un sitio eriazo. Pedimos mediante un oficio fiscalizador una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria finalmente determinó que el sitio era municipal y le cursó una multa al municipio. Y es ahí una duda que uno plantea, ¿no? Porque si el encargado de aplicar las sanciones van a ser los municipios, y muchas veces los sitios de eriazo son de propiedad de los propios municipios que los tienen descuidados, va a ser bastante difícil que se fiscalicen a sí mismos. Pero de todas maneras creo que es un avance el que podamos tener, ¿no es cierto?, esta iniciativa que busca que se consideren los cierros transparentes o los cercos vivos a fin de que exista un mayor control de estas zonas, además de mantener la armonía entre los sitios abandonados y las construcciones vecinas. Así que, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, voy a apoyar este proyecto de ley y quería destacar ese aspecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Walker. Tiene la palabra el diputado Fernando Mesa. Muchas gracias, estimada Presidenta, estimados colegas. Brevemente, para reafirmar lo que pasa en mi distrito, en la Araucanía en general, con este tema de los sitios eriazos. Es necesario que este proyecto de ley sea aprobado aquí en la Cámara de Diputados hoy, porque va a ponerle remedio a una situación de suyo incómoda para la ciudadanía. Tantos sitios eriazos abandonados, sin cierre, que, como se ha dicho acá, son cura no solo de problemas sanitarios, el aumento de los roedores, de vectores de todo tipo. También desde el punto de vista medioambiental significa esto pues, una fea presentación para las comunas donde abundan los sitios eriazos. Sin olvidar que allí también, y lo hemos comprobado permanentemente, se reúnen pandillas, se reúnen delincuentes, drogadictos, y hacen la vida bastante difícil, imposible a las vecinas y vecinos que viven en torno a estos sitios eriazos. Efectivamente, muchos de ellos son de propiedad del Estado, que los ha abandonado, y es tarea de los municipios entonces, mediante un decreto alcaldicio, declararlos como propiedades abandonadas. Otras son de particulares, que no se han preocupado de poner el cierre adecuado. Por lo tanto, a partir de la aprobación de esta ley, de la promulgación de la misma, vamos a tener la posibilidad de generar una multa a beneficio municipal, pero importante, porque no sacamos nada con pequeñas multas de 50, 60, 70 UTM, que a fin de cuentas muchas veces a los propietarios descuidados les preocupa mejor pagar la multa y seguir con el sitio abandonado, con el sitio eriazo en condiciones deplorables. Por lo tanto, mejorando el tema de las multas, que es lo que debiéramos hacer, y este rango hasta 100 UTM de multa, que estamos hablando alrededor de 4 millones de pesos, significaría pues un estímulo para que cierren estos sitios en las localidades donde hoy en día están abundando. Así que la bancada del Partido Radical va a apoyar con fuerza este proyecto de ley, que va a obligar a los municipios y a los propietarios en general, particulares o estatales, a cerrar todos los sitios eriazos que se encuentren abandonados, y que así se decrete alcaldiciamente. De esta manera vamos a mejorar la seguridad ciudadana, vamos a mejorar la salud de la población, vamos a tener unas comunas mucho más amigables y vamos a mostrar una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad institucional frente
a la situación que están viviendo muchas comunas donde abundan los sitios de eriazos. Gracias, presidenta, he dicho. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Hernán Norambuena. Iván Norambuena. Disculpa. Gracias, presidenta. Actualmente, la ley sobre renta municipal establece el pago de una multa a beneficio municipal para los propietarios de los predios abandonados y ubicados en el radio urbano. La declaración de propiedad abandonada se hace por medio de un decreto alcaldicio que se notifica al propietario, respecto de la cual se otorga un recurso de reclamación. Sin embargo, si se hace efectiva la declaración de propiedad abandonada, los municipios pueden intervenir en ella. Adicionalmente, sostienen que la Ley General de Urbanismo y Construcción, en concordancia con la Ley General y la Ley de Rentas Municipales, señala en su artículo 251 que los sitios eriazos y propiedades abandonadas ubicados en áreas urbanas deben tener cierros levantados en su frente hacia el espacio público. Nosotros, presidenta, queremos agradecer especialmente al diputado don Osvaldo Urrutia, quien consideró necesario establecer una norma de rango legal y hacernos partícipes junto, en mi caso particular, y a la diputada Nogueira, junto a otros diputados de este proyecto, que hemos querido presentar en esta Cámara y que consideramos que es fundamental, sobre todo por los efectos que tiene el no tener una norma legal para obligar a los propietarios de los sitios y que en consecuencia se tienen muchas dificultades, sobre todo desde el punto de vista delictivo. Incluso en las ciudades que no solo existen sitios eriazos, sino que casas en situación de abandono, algunas con peligro de derrumbe incluso, y algunas son ocupadas por personas que las detentan por mera tolerancia o desconocimiento incluso del propietario, pero que no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para sus habitantes o para los ciudadanos que circulan por sus alrededores. Lo anterior fue también reafirmado en la discusión del proyecto por la Asociación Chilena de Municipalidades, quien sostuvo que existen problemas de seguridad en los sitios eriazos y, por tanto, que se debe legislar al respecto. En la comisión, señora presidenta, también que integramos, también han expresado algunas instituciones, han expresado su opinión algunas instituciones como Paz Ciudadana, sobre todo desde el punto de vista delictivo y los efectos que esto produce hoy día. Por lo mismo, creemos necesario invitar a esta honorable Cámara a que vote favorablemente este proyecto. La bancada de la UDI lo votará favorablemente. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra Felipe Letelier. Gracias, presidenta. En verdad, es un proyecto, a mi juicio, muy importante, porque no solamente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los entornos, es importante este proyecto, sino que también desde el punto de vista de la salud pública, del punto de vista de la sanidad ambiental, porque en verdad finalmente terminan estos sitios eriazos en vertederos, en micros basurales. Pero lo terrible, y por qué es importante este proyecto y lo vamos a respaldar, lo vamos a votar a favor, porque muchos sitios eriazos que son de alto valor económico, de alto valor comercial, y allí están. Pongo el caso concreto del sector de Los Migueles, comuna de Rengo, donde hay un tremendo sitio, hay muchos, pero hay uno tremendo, y se ha convertido en un vertedero, en un basural. Uno pregunta de quién es esa propiedad, por favor, para que no sigan convirtiéndolo en vertedero, en microbasural. De tal manera que la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de cierre de sitios eriazos está muy bien planteado, presidente. Y a buena hora que nosotros regulemos esto. De repente apareciera esta corporación, este Parlamento, como solamente para sancionar, pero no es el objetivo de sancionar, sino que cómo regulamos, cómo normamos esto que de repente es tierra de nadie. Y por ello es que valoramos esta iniciativa, este proyecto,
y vamos a respaldarlo porque es muy necesario. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra María José Hoffman. Gracias, presidenta. Yo también me quisiera sumar a la profunda valoración que ha habido en la sala sobre este proyecto de ley, porque la verdad es que quienes estamos en terreno vemos y recibimos muchas peticiones sobre estos sitios eriazos. En esto, por supuesto que, al igual que toda la bancada y la gran mayoría de la sala, felicitar a los autores y especialmente al diputado Osvaldo Urrutia, porque habla también de la sensibilidad que tenemos que tener con problemas tan simples que se viven día a día por parte de nuestras comunidades. Y los principales focos son, como se ha mencionado acá, los focos de delincuencia. Son lugares, estos sitios, donde muchas veces ocurren casos dramáticos como violaciones, donde muchos jóvenes a veces también se drogan escondidos, y la verdad es que generan una inseguridad muy grande en sus propias comunidades. También para qué hablar de los malos olores, de los basureros, donde también las juntas de vecinos les toca a veces, se organizan y limpian y hacen participar a la comunidad, pero me parece muy buena idea que quienes son dueños, sea el fisco, sea la municipalidad o sea cualquier particular, tenga una responsabilidad sobre este sitio. Y eso significa cerrarlo, pero no como ocurre hoy día, que al taparlo logramos que todos los problemas que se tienen generalmente se aumentan. Lo mismo cuando están en obras de construcción, de repente que se abandonan por distintas razones. Yo quiero sumarme a esto, sí hacer la salvedad quizás de que me encantaría que la sanción fuera lo más estricta posible para que esto en la práctica se pueda llevar a cabo e incluso evaluar la posibilidad de que esto fuera con cobro quizás a las contribuciones para que realmente los dueños que a veces no se aparecen, digamos, por estos sitios puedan, o por sus terrenos, puedan hacerse cargo responsablemente de estos cierres transparentes, como nos señalaba el diputado Urrutia. Nosotros también anunciamos como bancada, tal como lo ha hecho el diputado Norambuena, nuestro voto a favor, y nos parece una medida muy simple, de mucho sentido común, que afecta realmente la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan. Gracias, diputada Hoffman. Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy. Muchas gracias, presidenta. Me sumo a los elogios a quien hiciera esta moción, pero al mismo tiempo, mientras escuchaba el debate y escuchaba al diputado Norambuena por su intermedio, él describía los dramas respecto de la situación de sitios eriazos y casas abandonadas. Y lo que estaba haciendo era lamentablemente describir gran parte de Valparaíso. Y por eso me hizo tanto sentido, presidenta, el poder nuevamente hablar respecto a este proyecto, porque lamentablemente lo que estamos regulando hoy es algo que debiera regularse naturalmente, que las personas, los dueños de propiedades, debieran tener un mínimo respeto por las personas que conviven cerca de ellos. Y el drama permanente, presidenta, es que se tienen estos sitios muchas veces por familias que tienen recursos, los dejan ahí abandonados, eso sigue subiendo de valor, pero el daño que le hace a la comunidad, producto de los efectos que ya se han discutido en esta sala, la verdad que son bastante evidentes. Lo mismo ocurre en el caso de las viviendas abandonadas, y todo esto se produce normalmente por estas sucesiones, ¿no es cierto?, que son interminables y que finalmente nadie se hace cargo. Y lo que hace este proyecto es poner una normativa disuasiva para que estos sitios tengan una mínima mantención. Y eso nos parece una gran iniciativa, presidente. Yo creo que va a ayudar muchísimo, sobre todo a barrios como el barrio Almendral de Valparaíso, que estamos intentando hoy día renovarlo, reincorporar más gente joven, repoblarlo, y lo mismo con el centro de Valparaíso. Así que creo que esta iniciativa va en ese sentido. Y nuevamente, presidenta, felicitar a los autores y al mismo tiempo anunciar el voto favorable de amplitud. He dicho, presidenta. Tiene la palabra el diputado, gracias diputado Godoy, tiene la palabra el diputado Sergio Espejo. Muchas gracias, presidenta. Me parece que el diputado que me ha antecedido en la palabra, el diputado Godoy, ha hecho un punto de mucho sentido común cuando dice que de lo que estamos hablando aquí, de alguna manera, es del respeto
que se le debe a quienes viven en nuestro entorno o en el entorno de una propiedad que tenemos. Y los autores de este proyecto, el diputado Urrutia, por cierto, pero quiero nombrar también al diputado Pilovsky, que ha sido muy entusiasta en promover este proyecto, de autoría también de los diputados León, Nogueira, Norambuena y Brown. Lo que hace este proyecto es precisamente hacerse cargo de ese sentido de responsabilidad que nos debiera ser exigido a todos quienes vivimos en comunidad. Y las razones para asegurarnos de que estos sitios, en la práctica eriazos, no permanezcan abandonados son a lo menos tres, y todas relacionadas con la dignidad, con la calidad de vida de los habitantes de nuestras comunidades. Razones de seguridad ciudadana, que ha sido un tema reiterado de esta Cámara. El diputado Walker ha planteado algo sobre esto hace algunos minutos atrás. Seguridad ciudadana para evitar que evidentemente delincuentes o personas de mal vivir puedan acceder a estos lugares en los que se concentran, amparándose en la oscuridad, en las sombras de la noche, en la dificultad para observar el interior y, por supuesto, amenazando a las comunidades que viven en su entorno. Razones de salubridad o de sanidad pública. Estos son verdaderos microbasurales muchas veces. Estos son lugares en los que se juntan los perros, los ratones. Aquí hay inmundicia que obviamente afecta a los niños, a los adultos que viven en el entorno. Y también razones, se ha dicho, estéticas, pero que tienen que ver con el derecho a que, si como la inmensa mayoría de los habitantes de Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal, en la región de O'Higgins, como ocurre en todo el país, ponen un tremendo esfuerzo porque su casa sea un lugar bonito, agradable, la verdad es que no es indiferente que al lado haya un espacio absolutamente desarmado, hediondo, sucio, en fin, con todo lo que ello significa. Eso es un atentado cotidiano, simple, contra la dignidad de las personas. Por eso que este proyecto, que permite, o asegura más bien, la instalación de cierros exteriores transparentes en los sitios eriazos o en propiedades abandonadas, y que le permite a los municipios hacer efectiva la responsabilidad de los propietarios, pero al mismo tiempo, de alguna manera también los fuerza a ellos a hacerse cargo de lo que ocurre en estos sitios, me parece a mí un tremendo avance. Los diputados de la Democracia Cristiana vamos a respaldar también este proyecto, que tiene que ver con condiciones de calidad de vida, de dignidad mínimas en la vida cotidiana de las personas, que se juega tanto como cuando estemos en las próximas horas nuevamente en la sala de esta Cámara, velando por el acceso a una educación gratuita y a una educación con apoyo financiero decidido del Estado para los estudiantes de educación superior. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidenta. Bueno, felicitar a los autores y me sumo a lo que han manifestado quienes me han precedido en la palabra. Pero sí, presidenta, por su intermedio, a los autores del proyecto quisiera hacerle algunas preguntas. En el sentido de cuál es la viabilidad que los municipios tengan para poder hacer aplicable esta legislación. Ya el mismo proyecto establece que existe la ley 20.033, cuyas multas, en los casos que ahí se determinan, van a beneficio municipal, que permite, de hecho, el declarar abandonada una propiedad bajo ciertas condiciones. Pero la verdad es que para los municipios resulta bastante engorroso y complicado aplicar esa ley. Y yo quiero saber que en esta moción que hoy día estamos discutiendo y que sin duda vamos a aprobar, me precisen cuál va a ser el mecanismo o la potestad que tendrán los municipios a objeto de hacerla efectiva, porque este me parece más bien un proyecto que aumenta las multas, que permite, que ordena el cierre transparente por razones de seguridad ciudadana, hay razones de aseo y ornato que hay que decirlas, nunca se dicen, etcétera, etcétera. Pero la verdad que la utilidad práctica de este proyecto, en términos de llevarlo a que los municipios puedan resguardar el interés general, no me queda clara, al menos en el texto que tenemos en pantalla. Así que me gustaría, por su medio, presidenta, que algunos de los autores pudiese aclarar
cómo pretende que los municipios tengan la potestad para poder hacer aplicable esta ley, y un tema fundamental que son los plazos de cumplimiento de esta norma. Porque los grandes problemas que tenemos acá es que los plazos son bastante laxos y las penas, por así decirlo, las multas, la verdad las cosas es que muchas veces los propietarios de estos terrenos prefieren pagarlas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En cuarto lugar, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la modificación correspondiente al artículo 12º. Disculpen. En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de declarar inembargables las viviendas sociales. Rinde el informe complementario de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales el diputado Joaquín Tuma. Diputado Joaquín Tuma, tiene la palabra. Tiene la palabra la diputada Carol Caliola. Muchas gracias, presidenta. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe de origen en una moción de los diputados señores Carol Cariola, Loreto Carvajal, Fidel Espinosa, Maya Fernández y Guillermo Teller. El propósito de la iniciativa consiste en proteger la vivienda social, impidiendo que se convierta en un bien de mercado o en una garantía crediticia. Constancias de la tramitación del proyecto. La iniciativa en estudio fue remitida a la Comisión en la sesión 69 del 14 de septiembre del 2015 para emitir un informe complementario sin que fuera aprobada por la Sala durante la discusión general al haberse formulado una indicación de acuerdo a lo dispuesto en el número 2 del artículo 112 del reglamento de la Corporación. La Comisión contó en ambos trámites con la asistencia de las señoras Paulina Zabal, ministra de Vivienda y Urbanismo, y Janet Tapia, asesora legislativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Concurrieron también las autoridades, dirigentes y asesores que se señalan en el informe. Discusión general en la Comisión. En el debate del primer informe de la Comisión, la señora Paulina Zabal, ministra de Vivienda y Urbanismo, sostuvo que el proyecto era muy relevante, pero que requería una amplia discusión. Compartió el objetivo de cautelar la vivienda social como un bien indispensable para las personas, evitando que sea puesta en riesgo cuando éstas contraen una deuda. Le preocupa, sin embargo, que al declarar su inembargabilidad se pueda dificultar el acceso al crédito de sus propietarios. El señor Hernán Calderón, presidente de la CONADECUS, planteó que el tema que aborda el proyecto ha sido una preocupación fundamental para la organización que preside desde su formación. Texto aprobado por la Comisión en su primer informe. Artículo único. Sustitúyese el artículo 8 del artículo 445 del Código del Procedimiento Civil por el siguiente. Artículo 445. No son embargables. 8. El bien raíz del deudor en que éste, su cónyuge, su conviviente civil o hijos residan, siempre que sea el único bien raíz de propiedad del deudor y que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Se trata de una vivienda de emergencia y sus ampliaciones a las que se refiere el artículo 5 del Decreto Ley 2552 de 1979. B. La vivienda haya sido adquirida por el deudor con aplicación de algún subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que garantice el acceso a la vivienda sin deuda. C.
La vivienda ha sido adquirida por el deudor con aplicación de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, distinto de aquellos a que se refiere el literal precedente, siempre y cuando dicho inmueble se encuentre exento del pago del impuesto territorial regulado por la Ley 17.235 o la normativa que lo reemplace. D. Se trate de una vivienda social a que se refiere el artículo 3 del Decreto Ley número 2552 de 1979 o de cualquier otra vivienda certificada como vivienda social y cuyo avalúo fiscal no exceda las 400 unidades de fomento o las 520 unidades de fomento, tratándose de viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria regulado por la Ley 19.537. La inembargabilidad de que se trate el presente numeral no regirá respecto de los juicios en que sea parte el fisco y los organismos regidos por la Ley 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tampoco se aplicará respecto de los juicios ejecutivos que tengan su origen en una sentencia que condena al deudor al pago de alimentos, ni respecto de la ejecución de hipotecas que tengan por objeto garantizar créditos hipotecarios destinados a financiar la adquisición, construcción o mejora de la vivienda respectiva y sus sucesivas reprogramaciones. En ningún caso podrán ser embargados los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge conviviente civil o de los hijos que viven a sus expensas. En esta indicación se contribuyó directamente por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por parte de la ministra de Vivienda, quien entregó a la Comisión de Vivienda tal indicación y que fue aprobada por la mayoría de los parlamentarios. Debate del informe complementario. La diputada Carol Cariola expresó que al entregarse el primer informe, el proyecto de ley en sala, la diputada Nogueira incentivó un pronunciamiento en contra del proyecto al señalar que no era del agrado de los actores y del Ministerio del ramo, lo cual no dice relación con lo consignado en el informe de la Secretaría ni la tramitación del proyecto. Sostuvo a juicio personal de la diputada Cariola que el diputado informante debería ceñirse estrictamente a los antecedentes objetivos, dejando las apreciaciones personales para ser expuestas durante el debate del proyecto. Precisó, sin embargo, que en este caso ella era la diputada informante, pero al no poder estar presente fue sustituida por la diputada Nogueira. Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda, respecto de la situación relativa a expresar opiniones personales en la rendición de los informes, manifestó que dicha situación debe advertirse por los demás diputados presentes en la sala, en el momento adecuado para que no ocurra lo que pasó con este proyecto. Sobre el fondo del proyecto, sostuvo no estar de acuerdo con lo que instituciones financieras cobren las deudas por créditos otorgados para la adquisición de viviendas sociales en los inmuebles que son el patrimonio de la familia y adquiridas con dineros estatales vía subsidio. El diputado Iván Norambuena destacó que el proyecto que fue informado por la comisión fue objeto de un amplio debate con participación de numerosos actores, mejorándose la iniciativa con el concurso de la señora ministra y mediante una indicación sustitutiva suscrita por varios señores diputados. Respecto de la indicación presentada por la diputada Nogueira y los diputados René Manuel García, Leopoldo Pérez, Jorge Ratgev y René Zafirio, la diputada Cariola expresó que si bien esta mantiene la esencia del proyecto, la eliminación de la letra C del nuevo numeral 8 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil dejaría fuera de la norma a quienes adquieren vivienda con financiamiento complementario, vía créditos, además de que dicha letra ya contempla la excepción al prescribir, salvo respecto de aquellos juicios que tengan el solo objeto de cancelar las deudas provenientes de los créditos complementarios para el financiamiento del precio de adquisición, construcción o mejoramiento de la vivienda. Por ende, afirmó que la indicación no se justifica, porque excluye a muchas familias de la propuesta legislativa y que los resguardos necesarios ya existen en el proyecto de ley. Puesta en votación la indicación de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados René Manuel García, Leopoldo Pérez, Jorge Ratgev y René Zafirio para eliminar el literal C del nuevo número 8 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil propuesto fue rechazada por mayoría de los votos de los diputados Carvajal, Fernández, Sepúlveda, los señores Jarpa, León,
Tuma y Cariola. A favor votó el diputado Osvaldo Urrutia y se abstuvo el diputado Norambuena. Posteriormente, con el asentimiento unánime de los diputados presentes, se acordó someter a votación una nueva indicación de los diputados Carvajal, Fernández, Jarpa, León, Sepúlveda y Tuma para intercalar en el inciso segundo del numeral 8 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil entre los vocablos sentencia y que la frase o en un equivalente jurisdiccional que obligue, eliminando la palabra que condene. Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada con el voto favorable de los diputados Carvajal, Fernández y Sepúlveda y de los diputados Jarpa, León, Tuma y Urrutia y Cariola. Se abstuvo el diputado Norambuena. Es todo cuanto me corresponde informar a la sala, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Para comenzar el debate, le ofrezco la palabra a don Fernando Mesa. Gracias, presidenta. Estamos debatiendo el informe complementario al primer informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para declarar inembargables las viviendas sociales. Más que un debate, yo quiero felicitar a los autores de este proyecto porque en Chile existe un drama cada vez que la deuda de alguien se cobra por parte de las entidades financieras, presidenta, a través del embargo de la vivienda, cuando no de los muebles o incluso de la ropa de las personas. Y esto, desde luego, había que ponerle atajo, había que ponerle freno. Ya hemos estado hablando hace unos días del suplicio que tienen las personas endeudadas en Chile a través de las empresas telefónicas que les acosan permanentemente, cobrándoles la deuda, llamando a cualquier hora del día, cualquier día festivo, les da igual. Y los deudores y deudoras en Chile tienen que tener también un respeto para poder evitar este estrés, este acoso del que son objeto. Y en el caso de las viviendas, presidenta, la mayoría de estos casos tiene que ver con gente sencilla, con gente humilde, gente que no tiene los recursos y que alguien, a veces un familiar, mediante triquiñuelas, leguleyes, ponen la vivienda social a disposición de la entidad financiera, obtienen unos créditos, ya sea en el retail, ya sea en un banco, y el adulto mayor, cuyo único bien es esta vivienda social a la que tuvo acceso a través de un subsidio del Ministerio de la Vivienda, se encuentra con que su casita está embargada. Por lo tanto, esta situación que afecta, insisto, casi en su mayoría a adultos mayores, cuyo único bien es esta vivienda social adquirida con un subsidio del Ministerio de la Vivienda, con un avalúo en torno a los 10, 12 millones de pesos, podrá defenderse de aquellas situaciones agresivas por parte de quienes no trepidan en llegar a lo más indigno, que es dejar al deudor sin un techo bajo el que cobijarse. Se prohíbe entonces el embargo de las viviendas sociales adquiridas con subsidio de vivienda. Se prohibirá el embargo de los muebles, de la cocina, del dormitorio, del living, de la ropa, no solo del deudor, sino también del conviviente civil o de la conviviente y de los hijos que vivan a expensas del deudor. De esta manera estamos protegiendo la vivienda social, estamos impidiendo que se convierta en un bien de mercado o en una garantía crediticia. La bancada del Partido Radical va a apoyar con fuerza, con su voto, por cierto, este proyecto de ley, que a fin de cuentas es una larga espera la que hemos tenido y una vieja aspiración de llevar justicia también hacia aquellas personas que han visto la necesidad de endeudarse para superar alguna situación extrema y que quedan a partir de la aprobación y promulgación de esta ley protegidas absolutamente en cuanto al techo que les cobija. Felicidades nuevamente a quienes han impulsado este proyecto de ley y ojalá
haya unanimidad en la sala para aprobarlo. Muchas gracias, Presidenta. He dicho. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Caro Carriola. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera, primero agradecer al diputado que me antecedió por las felicitaciones a propósito y el apoyo que expresa, digamos, a los autores de este proyecto. Yo soy una de las autoras y la verdad es que ha sido un proyecto que nos tuvo durante varios meses discutiendo, incluso ya lo discutimos en esta Cámara de Diputados. Sin embargo, lamentablemente se generaron algunas confusiones durante la discusión anterior a propósito de lo que yo mencioné anteriormente respecto de que lamentablemente el informe se entregó con algunos elementos que más bien de opinión subjetiva por sobre la objetividad de lo que planteaba este proyecto. Pues yo quiero dejar bien en claro a la sala que el proyecto inicial era, si bien mantenía la esencia de lo que tiene este proyecto hoy día, con las condiciones y con los elementos que han sido aprobados, sin embargo, se le hicieron modificaciones en relación al debate y estas indicaciones precisamente fueron aportadas por el Ejecutivo. Por lo tanto, decir a la sala que el Ejecutivo no estuvo de acuerdo con este proyecto no es real. Frente a eso yo quiero ser bastante clara, porque entiendo que algunos diputados se hayan dejado guiar por esa opinión que se expresó durante la entrega del informe, durante la discusión anterior en la sala. Sin embargo, eso no es así, yo quiero dejarlo muy en claro. De hecho, la propia ministra de Vivienda en la comisión expresó que ellos pusieron como propuesta sobre la mesa una indicación sustitutiva, la cual finalmente fue respaldada y patrocinada por varios parlamentarios y parlamentarias que decidimos apoyar estas modificaciones porque aclaraban y dejaban mucho más despejado el objetivo de fondo para aquellas familias que hoy día adquieren una vivienda social a través de los subsidios que entrega el Estado, ya sean subsidios sin deuda como subsidios con créditos complementarios. Estos créditos complementarios tienen que ver con créditos que van dirigidos o destinados a pagar una parte de la vivienda o que van a entregarle recursos a esa familia para mejorar esa vivienda. Por lo tanto, señora presidenta, en ningún caso se limita a que la familia pueda acceder a un crédito que le permita adquirir la parte de la vivienda que no está cubierta por el subsidio, ni tampoco limita que esa familia pueda adquirir un crédito que vaya dirigido a poder mejorar la vivienda. En ese sentido, claramente, para poder adquirir un crédito siempre va a haber posibilidades de que aquellas personas que son, o aquellas instituciones que son las que entregan los créditos comerciales o los créditos hipotecarios, finalmente tengan la posibilidad de dejar como garantía la vivienda social, pero solo con los fines antes mencionados. Y eso es lo que nosotros debatimos largamente, porque algunos decían, por ejemplo, que una familia que adquiría un crédito comercial, un crédito de consumo anterior a la adquisición de su vivienda social, podía perfectamente ser embargada producto de la deuda que ya había adquirido anticipadamente. Nosotros, señora presidenta, discutimos largamente esta situación y había un acuerdo bastante transversal por parte de los diputados de la comisión de que una vivienda social, que además es adquirida por una familia como primera vivienda, que tiene un solo dueño y que por lo demás es el deudor, es su primera vivienda y no una segunda vivienda, o no tiene otras viviendas adicionales que tengan otras características, esa familia debe ser resguardada en un derecho que el Estado le entrega, con recursos propios, con recursos que además le pertenecen a todos los chilenos y chilenas, que son recursos destinados a la vivienda social y no a la compra de cualquier otra cosa que por lo demás fue adquirido anticipadamente. Nos llegaron cartas de familias que han sido embargadas después de tantos años de espera de su vivienda social por haber tenido un crédito previamente y que finalmente esos créditos o esas instituciones bancarias no miran las consecuencias, ¿cierto? Ni ven las consecuencias que va a tener una familia después de que es embargada producto de una deuda que no tiene nada que ver con la vivienda social que adquirió por lo demás con recursos de todos los chilenos y chilenas para aquellas familias que no tienen las capacidades económicas de poder adquirirlo de otra manera. Señora presidenta, yo me he extendido a aclarar esta situación porque
porque creo que acá hay una distinción que hacer. Nosotros en ningún caso ponemos una restricción a que las familias puedan tener movilidad social. Y también es algo que quiero dejar claro. Este proyecto de ley lo que busca es resguardar la inembargabilidad de la vivienda durante el plazo que por lo demás está definido por ley, que a pesar de que nos parece insuficiente, el plazo de 5 años es un plazo que no permite que la familia pueda enajenar, ni hipotecar, ni vender la vivienda social. Por lo tanto, frente a ese plazo, nosotros también lo hemos respetado y sabemos que la familia que quiere hacer un cambio de situación socioeconómica, que mejora sus condiciones, que quiere generar movilidad social, en algún minuto va a poder generar una venta de esa vivienda social cuando la ley se lo permita. Y esa venta ya le va a dejar esa vivienda sin este resguardo de inembargabilidad. Quiero decir, señora presidenta, que la inembargabilidad está desarrollada para la familia que adquirió por vía subsidio, que es primer deudor, o en este caso primer dueño de la vivienda y no de la vivienda como inmueble. Si una persona con recursos propios va y compra una vivienda que tiene categoría de vivienda social, esa vivienda social no tiene el recurso de inembargabilidad. Quiero que eso se entienda, porque esto quedó absolutamente establecido en la ley, fue parte de las propuestas que efectivamente recogimos del Ministerio de Vivienda y por eso además recibió un apoyo mayoritario, incluso de diputados que en algún minuto se opusieron, como lo dijo muy bien el diputado Norambuena, quien finalmente votó a favor este proyecto con este artículo que sustituyó todos los artículos, el artículo anterior, y que por lo demás también decidimos rechazar la indicación que ingresó en la sala porque modificaba algo que de alguna u otra manera, si bien no modificaba la sustancia del proyecto inicialmente, lo que generaba era que dejaba un proyecto con una pata coja, porque dejaba a las familias que adquieren la vivienda con créditos complementarios fuera de esta protección que a nosotros nos parece de todo derecho, que nos parece de toda justicia, y que es por eso que hemos seguido insistiendo, y agradezco a la Comisión de Vivienda por el apoyo mayoritario, absolutamente mayoritario, de los diputados que no solamente somos autores, sino que también aquellos diputados que finalmente comprendieron el sentido de este proyecto y decidieron respaldar a las familias más vulnerables de nuestro país, que pucha que lo pasan mal cuando se tienen que ver enfrentados a un embargo de algo que tanto les costó adquirir como es su vivienda social. He dicho, señor presidente, y por supuesto que vamos a votar a favor, y espero que la sala pueda apoyar de manera mayoritaria un proyecto de ley que lo único que hace es resguardar el derecho a la vivienda, el derecho al techo, el derecho que tienen las familias a vivir con calidad, con condiciones mínimas, y que por lo demás es una condición que entregamos todos los chilenos y chilenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Cariola, diputada por Independencia Recoleta. En el tiempo del Partido por la Democracia ha solicitado el uso de la palabra el diputado de la región de Los Ríos, diputado Enrique Jaramillo. La más linda. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente un breve comentario por algo que en Chile, sin lugar a dudas, la vivienda social cumple el rol fundamental de aportar al desarrollo mismo de las familias con escasa capacidad de ahorro. Y comentar, sí, que allí existe, y en esto me alegra mucho de ser chileno, existe la responsabilidad de años ya por parte del Estado en el derecho que tienen aquellos que menos tienen a la vivienda. Para comentar en positivo también el proyecto, yo quisiera invitar a los colegas a acceder a lo que hoy día la modernidad nos entrega a través del Internet, lo que en otros países sucede con la política de la vivienda. Chile muy distante, es sobre los países de Latinoamérica el que le entrega el beneficio de la vivienda social a sus habitantes que no pueden de por sí la compra de una vivienda. Por eso que la vida de aquellos que no tienen esta posibilidad se las entrega el Estado. Y en eso tenemos que valorarlo, en los que hemos sido capaces, los chilenos, de lograr una legislatura de acorde a los tiempos que ya son modernos desde el siglo XX. También sí
al margen de ese comentario positivo para nuestro país, quisiera una aclaración a lo mejor de los autores, de quienes han intervenido en este proyecto, ¿no? Cuando se trata de la inembargabilidad, el presente numeral, me refiero al que corresponde a la 16.391, que es la del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Allí hay un tema que yo entraría en discusión, porque dice que no regirá los juicios en que sea parte el fisco y los organismos regidos por la ley que crea el Ministerio de Vivienda. O sea, allí hay una posibilidad de acceder de parte del Estado a que esa vivienda se pueda rematar o se pueda embargar. Por eso creo que dentro de lo que poco he leído sobre esta moción, que es muy interesante, me gustaría sí esa aclaración que me deja un poco en la duda, porque el Estado lisa y llanamente da el beneficio, pero no puede quitarlo. Ahora habrán razones, por eso la 16.391 no la conozco a fondo, pero dice que es posible embargarla de parte del Estado la vivienda social. Con esta inquietud dejo lanzada a la Cámara a alguien que pueda responderme para la claridad de la votación final de este interesante proyecto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jaramillo. En representación de Amplitud de Valparaíso, el diputado señor Joaquín Godoy tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo no puedo discrepar más, señor presidente, de los autores de este proyecto de ley, porque detrás de esta supuesta protección que planteaba la diputada Carol Cariola, donde ella decía, por su intermedio, presidente, mire, tenemos que proteger la vivienda de las personas de escasos recursos que adquieren esta vivienda gracias a que logran un subsidio estatal y era su primera vivienda y por lo tanto tenemos que impedir que les puedan quitar esta vivienda. Lo que están haciendo es otra cosa, presidente. Es impedir que esa familia tome la decisión libremente de poder poner como garantía su vivienda y tener acceso al crédito. ¿Y qué es lo que dice la diputada Cariola? Lo que está diciendo la diputada Cariola por su intermedio, presidente, es, mire, si alguien compra una vivienda social después de 5 años, da lo mismo, esa persona la puede embargar, pero no una persona que el Estado le acaba de dar su vivienda social. Ellos no tienen la capacidad de discernir si realmente están tomando o no están tomando una buena decisión cuando ponen esa vivienda social como garantía. Lo que hay aquí, presidente, es el típico proyecto de ley que supuestamente lo que busca es beneficiar a la ciudadanía, pero que lo que hace es completamente lo contrario. Y lo hace por creer, presidente, y este es el eterno debate en esta sala, el debate entre quienes creemos en las personas, quienes creemos en la libertad de las personas y quienes creen en el Estado, que es el Estado el patrón, el que tiene que regir, el que tiene que tomar las decisiones por los demás. Esta discusión es una discusión mucho más profunda que el mero hecho de cuidar de estos pillastrines, ¿no es cierto?, que dan crédito y después rematan las viviendas, presidente, el bolsillo de nuestros ciudadanos. ¿Y qué ocurre, presidente, si esa familia tiene un problema de fondo? Y resulta ser que ha hecho un esfuerzo enorme para acceder a una vivienda. No la va a poder poner en garantía para acceder a un crédito, para hacer frente a ese problema de fondo, porque la diputada Cariola y quienes hicieron esta moción por su intermedio, presidente, creen que ellos no tienen la condición de poder tomar esa decisión. Si esto es muy profundo, presidente, yo por eso veo que usted hace esa mueca de felicidad porque entiende lo que yo le estoy transmitiendo, por su intermedio a sí mismo, presidente. Lo que le estoy transmitiendo es, ¿por qué no dejamos que la gente pueda tomar sus propias decisiones? ¿Por qué tenemos que aquí pretender que es el Estado el que tiene que tomar las decisiones por los demás? Como si esas personas de escasos recursos no supieran. Yo he escuchado en esta Cámara, presidente, de manera increíble, ministros de este gobierno, decir que ponen a sus hijos en un colegio porque tiene un nombre en inglés. Eso es decir, presidente, que los ciudadanos chilenos de escasos recursos no pueden decidir. Yo le digo, presidente, ese ciudadano chileno de escasos recursos tiene mucho mayor capacidad de decidir que nosotros mismos, porque el costo alternativo que tiene, si toma una mala decisión, no es, presidente, mañana no poder comprarse un auto, es perder la casa,
Esa familia sabe perfectamente lo que está haciendo. Y yo creo en esa familia, presidente, a diferencia del Partido Comunista, a diferencia de la Carol Cariola y lamentablemente a diferencia, presidente, de la gran mayoría de la gente, de la nueva mayoría que cree que es el Estado el que tiene que tomar las decisiones por ella. Y por eso, presidente, en mi caso particular voy a votar en contra con total convicción, presidente. Porque yo sí creo que los chilenos pueden tomar sus propias decisiones y si ese chileno lo que quiere es el día de mañana hipotecar o garantizar un crédito con una vivienda social que merece, porque ojo, no porque haya sido un bien aportado en parte por el Estado, esa persona no va a poder determinar qué hacer con él. Es como que nosotros le dijéramos, ¿sabe qué más? Mire, como esto es una vivienda social, usted el jardín lo tiene que hacer de esta forma. O ¿sabe qué? La cortina no, mire, esa cortina no nos gusta, así que no la puede poner. No podemos decidir, presidente, por los demás. Nuestro rol en este Congreso debe ser dar la libertad suficiente para que las personas tomen sus propias decisiones, lo que estamos haciendo aquí, y yo espero, presidente, que supuestamente en Chile Vamos, ¿no es cierto?, se promueve la libertad individual. Yo quiero ver cómo votan, pues lamentablemente muchos han votado o dicen que van a votar a favor de este proyecto. Y yo le quiero decir, presidente, que si uno cree en la libertad, si uno cree en las personas, tiene que votar en contra de este proyecto de ley. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Godoy. El diputado señor Jorge Sabaj. En representación de la bancada de la Democracia Cristiana, ha pedido la palabra el diputado representante de la 8ª región. Representa Cabrero y otras comunas de la región del Biobío. Diputado señor Jorge Sabaj, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para respaldar este proyecto que declara inembargable la vivienda social, no cualquier vivienda, sino que la vivienda de las familias de escasos recursos. Y este proyecto de ley me trae a la memoria el tema de los deudores habitacionales, de los cuales muchos fuimos testigos, incluso aquí mismo en esta sala hubo muchas sesiones especiales en que incluso algunos deudoras habitacionales amenazaron con arrojarse desde las tribunas hacia este hemiciclo, hicieron paros, movilizaciones, porque recordemos que hace menos de 10 años el Estado entregaba subsidios con copago, es decir, los deudores habitacionales tenían que pagar un dividendo mensual, situación que hoy día, felizmente, gracias al avance del país, el Estado entrega subsidios para las familias de escasos recursos sin copago, es decir, un subsidio 100%, a diferencia de antes, en que incluso el Serviu enviaba a los deudores a la banca privada y éstas acosaban a los deudores llamándolos por teléfono de que si no pagaban el dividendo iban a rematar sus viviendas. Evidentemente que la vivienda social genera un problema social cuando la familia la pierde. Y muchos, recordemos el caso de Eurolatina y tantos otros, en que miles de familias de escasos recursos perdieron su vivienda precisamente porque fueron embargadas y fueron sacadas de remate. De esa realidad es la que pretende hacerse cargo este proyecto de ley. No se trata aquí de un dirigismo estatal, sino que así como existe una reforma previsional que obliga a las personas a cotizar un cierto porcentaje de su ingreso para que cuando sea un adulto mayor tenga asegurada una pensión, y nadie va a decir que el Estado se está entrometiendo en cómo una persona gasta su dinero, se entiende que en la materia previsional es una cuestión social de relevancia mayor, lo mismo que la vivienda. El techo es un derecho, por eso que el Estado entrega subsidios habitacionales a las familias de escasos recursos para garantizar un derecho social. Se trata entonces de reconocer el valor de la vivienda social desde el punto de vista del interés de la sociedad por asegurar el acceso a la vivienda de todos los sectores, especialmente los más vulnerables. Recordemos los adultos mayores, la mujer con varios niños que viven solas en una vivienda que al ser embargada y sacada a remate, evidentemente que va a generar un problema social. Es por eso de que reconozco que este proyecto también
va a limitar la capacidad de endeudamiento de las familias de más escasos recursos. Pero aquí este proyecto hace una opción preferencial por un bien fundamental como es la vivienda. Al prohibir que este tipo de construcciones pueda ser objeto de embargo, se le está concediendo en la práctica un estatus especial en función de su rol social que ya era reconocido por decretos del Ministerio de la Vivienda que prohibían su enajenación o gravamen por un periodo de 5 años con el fin de asegurar que estas unidades habitacionales fueran efectivamente empleadas por los grupos familiares de menores recursos a los que estaban destinados. Creo que este proyecto da una cierta seguridad jurídica a nuestras familias más vulnerables de que la vivienda no puede ser embargada, por lo tanto tampoco van a poder darla como garantía para algún crédito, y ahí reconozco el punto del diputado Godoy de que efectivamente va a limitar la capacidad de endeudamiento de las familias más vulnerables, pero recordemos que este es por un espacio de 5 años en que la vivienda es inembargable y no se puede enajenar. Una manera de dar seguridad a la población y reconocer que la vivienda es un bien fundamental, así como lo es la previsión, así como son otros bienes que no pueden ser objeto de negocio jurídico. Para respaldar este proyecto y esperar de que efectivamente contribuya a que las familias tengan mayor seguridad de que su vivienda no va a ser rematada en ninguna circunstancia. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado señor Sabaj. En el tiempo de Renovación Nacional ha solicitado el uso de la palabra el diputado de la Araucanía, don René Manuel García. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad que este proyecto en la comisión yo lo apoyé y lo voté favorablemente. Pero al empezar a revisar el proyecto nos damos cuenta que es un proyecto con letra chica. Porque si usted lee, en la letra D dice, se trata de una vivienda social que se refiere al artículo 3 del decreto 2552 de 1979. ¿Qué significa esto? Que una persona natural que compre su casa, la paga al contado sin ser vivienda social y tiene un avalúo menos de 400, 500 UF, también queda sujeto a esto y no va a poder embargar su casa a pesar que no tiene ni un peso de vivienda social. Eso también es bueno, porque cuando uno dice vivienda social, se dice esto. La pregunta del millón, si estamos defendiendo la vivienda social, le quiero preguntar a mis honorables colegas que quieren apoyar el proyecto. Le prohíbe y no puede ser embargada la casa, porque nadie le va a dar un crédito hipotecario a una casa que vale esto y el banco así sabe que más no tengo ningún resguardo. Pero la pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando este señor tiene esta casa y necesita emprender un negocio por 1 o 2 millones de pesos? ¿Sabe lo que va a pasar? Como el banco no le va a dar la plata, el señor va a vender la casa, porque no tiene ninguna prohibición de venderla. Curiosamente no tiene ninguna prohibición. Entonces, ¿de qué la vamos a proteger? De algo que va a ser inexistente, que no va a tener un crédito hipotecario. Pero el señor va a decir, ¿sabe qué más? Vendo mi casa y se acaba el cuento porque yo quiero emprender a hacer otro negocio. En consecuencia, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y yo les ruego a los parlamentarios, a los colegas, que vean bien esto. Una cosa es la inembargabilidad, pero también esto va a ser permanente. Hoy día las casas tienen prohibición de venderse, hacer lo que sea durante 5 años. Pero no podemos condenar a perpetuidad una persona que tenga estas condiciones para no poder tener su vivienda o disponer de su vivienda en el mejor de las casos. En consecuencia, le estamos diciendo a la gente, ¿sabe qué más? No va a embargar su casa porque usted no tiene derecho a crédito, no está sujeto a crédito. Las propias instituciones fiscales, el Banco del Estado, dijo que de más de 100.000 viviendas solamente 400 viviendas estaban en estas condiciones. Entonces, no es un problema que digamos está el 90%, el 20%, el 10%, no, 400 viviendas. Entonces, cuando tú sujetas de mano a las personas, lo más probable
que esa persona que tiene su único bien y necesita, como te digo, ir al banco para poder emprender y necesita un crédito de 2 millones, dejando la casa que vale 15, el señor va a pagar la deuda. Pero como no va a poder hacerlo, lo vuelvo a repetir para que tomen conciencia, va a vender su casa. Y con esa plata va a quedar sin casa, va a comprar lo que quiere emprender y el resto va a desaparecer porque va a ser mucho peor porque el señor no va a tener los recursos y va a arrendar una casa y va a perder igual y con mucho más violencia a su propiedad. Por eso que creo que es importante ver con claridad lo que queremos ayudar. Si usted me dijera, la vivienda social es inembargable, conforme, pero no la que está pagada o no la que un señor ha comprado con sus propios recursos, por el solo hecho de tener menos de 500 UF, va a quedar inembargable y va a quedar sin sujeta a crédito. Por lo tanto, estamos haciendo algo perverso, impulsando a la gente que se deshaga de su vivienda para poder tener recursos para hacer un negocio que pueda emprender. Eso es lo perverso del proyecto, no es otra cosa. Vivienda social, protejámonos. Por lo tanto, presidente, cuando empezamos a realizar el proyecto en la bancada y nos dimos cuenta que tiene letra chica, nosotros como Renovación Nacional vamos a votar en contra de este proyecto de ley porque no favorece a ninguna de las personas. Y me alegro tremendamente, después de haber tenido una larga conversación con el diputado Godoy, que él quería apoyar este proyecto, haya entrado y haya dicho, de verdad tienes razón, la gente de Renovación Nacional, y me voy a plegar para votar en contra de este proyecto, como también lo hemos hecho muchas veces. En consecuencia, esto demuestra claramente que la cabra siempre tira para el monte. Por eso, presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto. Te agradezco, Joaco, que te hayas plegado nuestra solicitud que te hicimos, porque una persona que piensa, a Pedro Pablo, que también que entiende construcción y sabe. Así que agradecemos tremendamente que Amplitud se haya plegado a los pedimientos que hizo Renovación Nacional. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. No me he juntado con el viejo Julio. Muchas gracias, diputado García. Diputado señor Macaya. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins. Diputado señor Macaya, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una de las características de la política habitacional social, de la política de vivienda de nuestro país, que la hacen distintiva en lo que ocurre en la política de vivienda en otros países, es justamente que hacen los chilenos propietarios. Y esto es una característica bien especial desde el punto de vista de que hay una diferencia sustancial entre ser propietario a ser arrendatario, ser usufructuario. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque lo que distingue a la política habitacional de vivienda social de nuestro país es que los chilenos se convierten en propietarios y en los últimos años prácticamente con una posibilidad o con un ahorro bastante más bajo del que se tenía que acceder antes para poder acceder a una vivienda. Sin ahorro, sin endeudamiento, que esto es una característica demasiado relevante. Dentro de los atributos de la propiedad, presidente, se encuentra el uso, el goce, la disposición. Mi pregunta es, ¿estamos señalando que los chilenos que son de más escasos recursos, los chilenos que tienen menos posibilidades y que obviamente por estas características personales fueron y accedieron a una vivienda social, tienen menos capacidades psicológicas, menos capacidades de tomar decisiones de forma libremente? Y esa es la pregunta, porque en definitiva la legislación chilena hace incapaces a ciertas personas, a los menores de edad, hace incapaces a personas que tienen alguna deficiencia mental, pero no hace incapaces a las personas en virtud de su situación económica. Y ahí es donde yo hago el punto respecto de si lo que está hoy día entregando como un privilegio o un supuesto privilegio no termina finalmente siendo un perjuicio para la persona a la que supuestamente se le está entregando este privilegio. Yo tengo mis dudas, presidente, porque de alguna manera lo que se impone como regla general, en definitiva, termina limitando uno de los atributos esenciales del dominio de las personas. Lo que hoy día se establece como un beneficio, no tengo ninguna duda que no en todos los casos, pero en muchos sí, puede terminar generando una situación de perjuicio para las personas. Por eso, presidente,
sobre todo considerando las características de la política habitacional chilena. Yo espero que la política habitacional chilena no cambie. Hay países donde se entregan viviendas en comodato, hay países donde incluso en nuestro país se está empezando a impulsar una política sobre el arriendo también de propiedades, pero a mí me parece que limitar en una cuestión tan esencial como es el derecho de propiedad, los chilenos se hacen dueños de sus propiedades, y establecer una limitación adicional a las que ya, ojo, existen en nuestra legislación. La ley chilena hoy día establece dentro de un plazo de 5 años, que es el promedio, y dependiendo también del tipo de subsidio que se haya entregado, la prohibición de enajenar, la prohibición de gravar, la prohibición de ceder también a título oneroso las propiedades, y por lo mismo imponer una obligación adicional. Para mí el tema del acceso al crédito tiene una vuelta bastante compleja desde la perspectiva del sobreendeudamiento de los chilenos, pero desde el punto de vista de la capacidad, de las reglas de capacidad de las personas que están en todos sus cabales, en plena libertad, en uso de sus atribuciones, algo que hoy día se entrega como un privilegio puede terminar convirtiéndose en un perjuicio. Por eso, fundamentalmente por las razones que he establecido, por el principio de libertad, yo tengo la convicción de que un proyecto de estas características termina convirtiendo a un chileno o a los chilenos que son beneficiarios y titulares de viviendas sociales en menos capaces que el resto de los chilenos que son propietarios de vivienda. Y es la razón por la que yo no puedo dar mi voto favorable a este proyecto. Muchas gracias, diputado Macaya. Queda un minuto para el cierre del debate. Solamente nos toca la palabra para un diputado. Diputado Brown tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo la dificultad que tiene por su intermedio el diputado García de reconocer que se había equivocado en la comisión votando a favor, pero qué bueno que se haya iluminado por las palabras del diputado Godoy. Presidente, este proyecto tiene algunos problemas que son serios. La intención es muy clara y es positiva, resguardar a las personas más vulnerables, pero ponerla a la disyuntiva cuando necesita recursos, ponerla a la disyuntiva entre vender o simplemente no poder hacer nada, me parece que no es el camino correcto, porque no puede ser a perpetuidad. Esto debería tener un plazo, como hoy día lo tiene. Siempre se habló de poder aumentar ese plazo, pero no dejarlo a perpetuidad. Por otro lado, hay un tema que se discutió en su minuto en la comisión y que sigue estando en el proyecto, que es que las viviendas que tienen avalúo de 400 UF son viviendas que el valor comercial son de 1000 UF. Por lo tanto, esas viviendas no tienen un subsidio por la totalidad de la compra, y la única manera de adquirirlas por una persona es a través de un crédito hipotecario. Por lo tanto, si es inembargable, no va a poder acceder al crédito, por lo tanto no va a poder comprar la vivienda. Entonces, no está arreglado. Me dicen por aquí se arregló, pero no está arreglado porque sigue siendo establecido las 400 UF como avalúo fiscal. Y la verdad es que este proyecto podría tener una racionalidad si es que fuera en un periodo de tiempo, pero no puede ser a perpetuidad, porque, insisto, lo que va a significar es que la persona, al necesitar recursos, al necesitar querer emprender, por ejemplo, lo que va a tener como alternativa, al no poder pedir un crédito hipotecario por su vivienda, es tener que vender su vivienda, y al final de cuentas el remedio terminará siendo peor que la enfermedad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brown. Se le solicita a los diputados inscritos, dado que hemos cerrado el debate, que puedan insertar su discurso, si son tan amables. Presidente, perdón. Presidente. Asunto de reglamento. Presidente, la consulta es la siguiente. ¿Significa entonces que los diputados que estaban inscritos no quedan para la sesión siguiente? Necesitamos la unanimidad de la sala para saber si están los discursos. Necesitamos la unanimidad de la sala, si lo podemos votar ahora o queda para la próxima sesión. Pido la unanimidad de la sala para votar este proyecto de ley. ¿Hay unanimidad? No hay unanimidad. Muchas gracias, diputado Ulloa. Estimados colegas, pido orden en la sala. Llegó la hora de la votación. Pido silencio en la sala. En votación. Las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el texto refundido
de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros en los requisitos para obtener la carta de nacionalización. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados presentes en la sala? Momento, presidente. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados presentes en la sala? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 83 votos. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. En segundo lugar, someto a votación general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de cierre de sitios eriazos. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados el proyecto de ley sobre cierre de sitios eriazos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos. Aprobado por unanimidad. Corresponde votar en tercer lugar, estimados colegas, en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales. En votación particular los artículos 1 y 2 del proyecto que requieren para su aprobación del voto favorable de 68 señoras y señores diputados. En votación. 68 señoras y señores diputados. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 17 abstenciones. Aprobado. En votación la siguiente indicación parlamentaria que requiere para su aprobación también de 68 señoras y señores diputados, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 13 la frase «los subpactos electorales para la elección de concejales que contemple un pacto electoral en conformidad a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 18.695 podrán efectuarse con posterioridad a las elecciones primarias de alcalde y dentro del plazo establecido en el artículo 107 de la misma ley, por la siguiente frase, abro comillas, los pactos y subpactos electorales para la elección de concejales que contemple un pacto electoral en conformidad a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 18.695 deberán constituirse dentro del plazo establecido que se refiere al artículo 14 y en forma simultánea a las declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias. En votación. Requiere 68 señoras y señores diputados. Requiere quórum. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 7 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Y finalmente, en votación la siguiente indicación parlamentaria que requiere para su aprobación del voto favorable de 68 señoras y señores diputados. Dice así, para eliminar en el inciso final del artículo 13 de la Ley 20.460 la palabra primarias, que se encuentra entre los vocablos elecciones y siempre, y la frase, comillas, y existe acuerdo unánime entre ellos, que se encuentra entre el guarismo 18.603 y la palabra este. En votación, requiere de 68 señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos, 24 abstenciones. Rechazada. Y despachado el proyecto. Y finalmente, en votación, las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje
que modifica la Ley 20.365 que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que crea la ENAP, con la salvedad de la enmienda del artículo 2º, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Presidente. De reglamento, diputado. No, presidente, acogiéndome al artículo 5b de la ley orgánica, no voy a votar. Gracias. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Lemos, de reglamento. Sí, de reglamento, presidente, de reglamento. Solamente dos observaciones. Primero, que este proyecto está en su tercer trámite, presidente. ¿Cuál es el número del reglamento, diputado? No quiero ir al fondo del tema, presidente. A mí me parece muy delicado que estos proyectos se pongan sobre tabla sin discusión, donde hay una diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, claramente. Yo he pedido votación separada, presidente, justamente del artículo 2, porque tenemos una diferencia con el Senado. Entonces, yo lo que considero en la práctica que estamos haciendo, presidente, yo tengo mucho respeto por el trabajo que se hace en todas las comisiones, pero esta práctica me parece muy dañina para el desenvolvimiento de esta Cámara, presidente. Muy bien, estamos en votación. Ya, en votación, por lo tanto, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley ENAP, con excepción de la votación separada. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. En votación, la modificación introducida por el Senado en el artículo 2º, que suprime el inciso 6º, propuesto por la Cámara en el artículo 34 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 42 votos, 48 en contra, 4 abstenciones. Rechazada. Va a comisión mixta. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Rebajar de 21 a 18 años la edad exigida para optar a la nacionalidad chilena a extranjeros que tengan más de 5 años de residencia en el territorio de la República, los que ya no deben ser continuos y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva, es uno de los puntos del primer proyecto visto esta jornada. Rebaja el requisito para nacionalizarse chileno de 21 a 18 años. Pero establece un segundo elemento muy relevante, que es las personas entre 14 y 18 años, que no hayan nacido en el país, porque si fueran nacidos en el país serían chilenos, pero 14 y 18 años podrán nacionalizarse chilenos en la medida que cuenten con autorización de su padre o madre, con las personas que tienen su cuidado personal. Es decir, establecemos un requisito mínimo de 18 años, pero si usted tiene entre 14 y 18 también tiene esta posibilidad si cuenta con autorización de sus padres. Y el último elemento relevante de este proyecto de ley dice relación con los hijos de refugiados. Los hijos de refugiados que tengan 5 años hoy día no podrían nacionalizarse, ni aún con este proyecto, porque, como hemos dicho, la edad mínima sería 14 años. Y hemos establecido que para los hijos de refugiados que se nacionalicen chilenos, su padre o madre, van a ser automáticamente chilenos, de tal manera que no tienen esta situación apatria que se plantea muchas veces, que son hijos de personas que no tienen, que llegan a Chile, que no tienen la nacionalización del país de origen, pero tampoco pueden tener y acceder a la chilena. Son cambios positivos porque rebajan la edad para las personas que quieren optar a la nacionalidad y que tienen ciertos requisitos, por ejemplo, ser hijos de chilenos que están en el extranjero o personas que tienen ciertas categorías jurídicas, lo que es adecuado. Hoy día muchas de los derechos
hecho está siendo ejercido por personas que cumplen 18 y no 21 años, y esto es una legislación que viene anticuada y que es necesario adecuar con el resto de las legislaciones. Por eso la mayoría de edad de 18 años nos parece suficiente. En ciertas categorías, como la de los hijos de refugiados, también corresponde que se aplique esta rebaja de edad. El Senado acogió el planteamiento que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados en la votación, estableció modificaciones muy menores y finalmente este proyecto está en condiciones de irse a ley. Y modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ordenar la construcción de cierros exteriores transparentes en los sitios eriazos o propiedades abandonadas ubicadas en áreas urbanas en el costado que enfrenta un bien nacional de uso público es el objetivo de la segunda iniciativa vista por la Sala. Perfectamente se puede cometer un delito como una violación, un asalto o malas prácticas en esos sitios y ningún vecino puede verlo porque están cerrados con latas, con madera, generalmente con cierre bastante precario, en que los dueños no se preocupan de tener un cierre adecuado. Lo que busca este proyecto es visibilizar esos sitios, que todos los vecinos puedan mirar hacia el interior del sitio. Carabineros cuando haga patrullaje, seguridad ciudadana, pero también los vecinos ejerzan un autocontrol en su sector y puedan ver lo que está pasando dentro de ese sitio. Por eso hemos propuesto que en la Ley General de Urbanismo y Construcciones se haga una modificación de tal manera de exigir que en aquellos sitios eriazos el 100% de aquel frente que da un bien nacional de uso público, o sea, una calle, si tiene dos sectores, dos partes de ese perímetro que dan, las dos sean 100% transparentes, con el objeto de que los vecinos, la policía, la gente que patrulla, pueda mirar y ver lo que está pasando allí. Y que los dueños de esos terrenos asuman esa responsabilidad. En la práctica no significa más costo, porque ellos igual tienen la obligación por ley de cerrar esos sitios. Pero lo que le estamos pidiendo es que los cierren, pero los cierren bien y los cierren con una reja. Este proyecto de ley viene en poner énfasis precisamente en lo que tienen que hacer los municipios, en obligar, ¿no es cierto?, a los propietarios declarando abandonar la propiedad cuando ésta está desatendida, cuando no tiene cierre, cuando es producto, ¿no es cierto?, del uso por parte de delincuentes, porque ahí se hace también uso de una propiedad que muchas veces sirve para, digamos, efectos nocivos, como por ejemplo la drogadicción. Hay problemas también con la toma de ciertos terrenos porque están abandonados. Entonces lo que queremos con este proyecto es llamar la atención a los propietarios para que sus deberes sean, ¿no es cierto?, correlativos a su derecho de propiedad y mantengan los sitios en orden a que cuando enfrentan a un bien nacional de uso público, como una avenida, una calle, estén cerrados. Y este proyecto viene a pedir, ¿no es cierto?, de que estos cierres sean transparentes precisamente para evitar de que estos sean usados de una forma, ¿no es cierto?, que no corresponde a la mantención adecuada de un sitio en un barrio o en una ciudad. Y también se van a aplicar multas, ¿no es cierto?, bastante considerables. En esta sesión también se debatió, quedando pendiente para una próxima jornada, la moción que modifica el Código de Procedimiento Civil para declarar inembargables las viviendas sociales. El propósito de los autores de esta iniciativa es proteger la vivienda social, impidiendo que se convierta en un bien de mercado o en una garantía crediticia. Yo creo que este es un muy mal proyecto, porque en el fondo lo que le está diciendo a la gente de escasos recursos es: mire, como ustedes no tienen capacidad de decidir, ustedes no pueden usar su casa para pedir un crédito. No pueden. ¿Por qué? Porque sí. Porque supuestamente el Estado les entregó esta vivienda. Yo creo en las personas. Y como creo en las personas, creo en sus decisiones. Si esa persona hizo un esfuerzo ahorrando para tener su vivienda propia, él será dueño de hacer lo que quiera con esa vivienda. Así debemos pensar. No es el Estado el que tiene que tomar una decisión por ellos. ¿Qué ocurre si ellos tienen, no sé, un problema profundo donde requieren de los recursos? Resulta ser que producto de este proyecto de ley los vamos a limitar a que tengan acceso a esos recursos. Yo creo que aquí tenemos que cambiar el paradigma. Antes de cerrar este repaso, les informamos que a Comisión Mixta se remitió el proyecto que establece franquicias tributarias respecto de sistemas solares térmicos y modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que creó la ENAP. En tanto, con 69 votos a favor y 17 abstenciones, se despachó al Senado la iniciativa que permite la inscripción de pactos electorales diversos en las elecciones municipales.